Bienvenidos a una experiencia educativa. Conoce, aprende y evoluciona. Sabiduría Popular con Ramón Albuquerque. Amigos, hoy tenemos en Sabiduría Popular un manjar con invitados distinguidos que dominan la actividad comercial, que no tienen miedo para expresarse, que van a decir la verdad, que están cargando pesado porque muchos de ellos son los que pagan impuestos. ¿Y qué pasa en una sociedad que necesita una reforma fiscal porque tiene que invertir más en el medio ambiente, más en los empobrecidos, más en los envejecientes, más en la niñez desvalida? Tenemos que invertir en una infraestructura para seguir creciendo de calidad, y eso se hace solo con dinero, y ellos saben cómo responder a nuestras preguntas. El título es El comercio legal versus la informalidad y el contrabando. Bienvenidos a Sabiduría Popular, el espacio donde la historia, la cultura y el conocimiento se entrelazan para ofrecerte una visión profunda de los temas que impactan nuestro mundo. Vamos a conocer a Patrice Lumumba, político, líder anticolonialista y héroe nacional de la República Democrática del Congo. Hablaremos del comercio legal versus la informalidad, el contrabando y demás actividades ilícitas. Esta vez lo debatimos con expertos en este particular en el área económica y comercial. Nos acompañan Fausto Figuereo Rosario, empresario y dirigente comercial. También Ricardo Rosario, comerciante detallista, importador y exportador. Actualmente es presidente de la Central Nacional de Detallistas Unidos. Iván García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes e Ingenieros. Pedro Luis Gago es experto en Derecho Administrativo, Régimen Jurídico, Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional y Municipal. Y al economista Teodoro Adón Guzmán, miembro de la Federación Dominicana de Comerciantes. Y en Por Si Te Interesa vas a conocer la historia de la creación de un artilugio tecnológico que ha simplificado los procesos productivos y la vida de la sociedad moderna actual. Hablamos del famoso código QR. Acompáñanos en esta nueva entrega de Sabiduría Popular, donde el conocimiento es poder y la historia nuestra mejor maestra. Saludos, amigos de Sabiduría Popular. El desarrollo de los pueblos es la mayor responsabilidad de la humanidad. ¿Cómo dejar unas naciones viajar a la velocidad sideral hacia el desarrollo, hacia la satisfacción plena de las necesidades de sus habitantes, creando artificios tan maravillosos e impresionantes como la inteligencia artificial, el IoT, el Internet de las Cosas, la 5G, la 6G? ¿Cómo tener un pueblo con una plenitud en el consumo de hidrocarburos, de grasas, de proteínas, en otras palabras, con la óptima alimentación posible? ¿Cómo tener pueblos con unos per cápitas impresionantes de 120 mil, de 130 mil dólares por habitante, como es el caso de Qatar, como es el caso de Singapur y de otras naciones? Y mientras tanto, en el mismo planeta, en estos 510 millones de kilómetros cuadrados, que es lo que tiene nuestro planeta, en estos 5 continentes, Asia con 44 millones de habitantes, América con 42 millones, África con 30 millones, Europa con 10 y Oceanía con 9.3 millones, donde una tercera parte de los habitantes muere de hambre, y entonces a otros les sobra tanto que han desarrollado un amor por las mascotas, por los perros, por los gatos, por cualquier animal que parece, no lo estoy diciendo yo, que aman más los animales
para despreciar tranquilamente a la gente. Ese tipo de individualismo extremo no es racional, porque la humanidad de algo se jacta, y es de que su inteligencia le ha ido llevando a niveles superiores de dominio de la naturaleza y de más satisfacción para sus necesidades. Qué bien que esto se logre, pero que se logre con un mínimo de equidad. Y para que tengamos un mundo equitativo debemos tener un intercambio de bienes y servicios legal y justo. No es correcto que las personas que producen la yuca, la batata, la yautía, estén viviendo en una incertidumbre total, que de cada 5 cosechas, una se le pierde, una se le da mal y 2 o 3 en ellas son rentables, mientras que quien fabrica un automóvil a lo mejor se gana todo el dinero del mundo. No es correcto que unos sufran tanto y otros celebren tanto, porque eso no es bueno para la humanidad, porque eso crea resentimiento, porque eso lleva tarde o temprano a las confrontaciones, a las guerras, y por eso es que hoy vamos a hablar del comercio legítimo. ¿Cómo es posible que República Dominicana siga avanzando hacia un desarrollo sostenible si el 58 o el 60% del comercio, de la actividad comercial es informal, no paga impuestos o es de contrabando? ¿Cómo el negocio, el comercio legal puede enfrentar eso? ¿Hasta dónde llegarán los impuestos a los que no puedan evitar pagarlo? ¿Y hasta dónde llegará de no pagar nunca los que nunca pagan? Todo esto es el marco de lo que es correcto. Decía el director de aduana que hay en el país unos 120 negocios de mucha importancia de origen asiático, y que ellos habían investigado 44 y que le habían hecho pagar 2.400 o habían decomisado 2.400 millones de pesos en contrabando, porque cuando usted va a comprar en esos negocios soberanamente le preguntan, y en muchísimos más de dominicanos y de todo, ¿usted quiere comprobante fiscal o no? Diciendo, ¿usted quiere pagar impuestos o no? ¿Y en qué salvajismo que vivimos? Porque ¿qué es el impuesto? El impuesto es la contribución que cada ciudadano aporta a la existencia del Estado para que éste nos colme de atenciones y protecciones territoriales en la seguridad ciudadana, en la vialidad pública, en la salud, en la educación, en el cuidado del medio ambiente y en la protección de quien no puede valerse. Si no racionalizamos nuestra vida, terminaremos estancados cuando menos, o en las peores de las condiciones, o el desarrollo dejará de ser y se estancará y no colmará esas ambiciones sanas que todos debemos tener para vivir en un país desarrollado, tranquilo, con el ambiente protegido, sabiendo que todos nos necesitamos. En este 3.8 millones de vidas, que es lo que conforma la biodiversidad del planeta, donde las cucarachas son necesarias, las hormigas, las abejas, y nosotros jamás debemos creernos que somos los dueños del planeta, como erróneamente algunos han interpretado que dijo Dios cuando nos mandó a que aprovecháramos los frutos y bienes que hay en el planeta, pero nunca a que acabáramos con él. Muchas gracias. Tenemos unos invitados que nos van a llenar de orgullo para hablar del comercio. El comercio legal versus la informalidad, el contrabando
y todos los tipos de abusos que se hacen en esa práctica que creó la cultura, estimuló la sabiduría y fue unificando al mundo, porque el comercio, esa actividad del comercio, busca ver quién fue, qué fueron Tales de Mileto, qué fue el mismo Platón, Aristóteles, Sócrates, Anaximandro, casi todos los Arquímedes en el fondo fueron comerciantes que andaban de pueblo en pueblo, se le amplió la alarma del conocimiento y terminando siendo más sabios que los otros, acumulando conocimiento hasta llegar a dar con el mundo de la ciencia y de la tecnología. Vamos a ver. Cuatro cosas que no sabías de Patrice Lumumba, político, líder anticolonialista y héroe nacional de la República Democrática del Congo. Patrice Emery Lumumba nació el 2 de julio de 1925 en el territorio de Katako-Kombe-Sankuru, en el Congo belga. Trabajó de joven en varias zonas mineras del Congo, como Leopoldville, Kinshasa y Kivu Norte, donde conoció de cerca la realidad de los mineros. En 1955 creó la Asociación Indígena de la Colonia como plataforma para hablar con Bélgica acerca de la situación de sus compatriotas. En 1958 creó el Movimiento Nacional Congolés bajo el objetivo la liquidación del dominio colonialista y la explotación del hombre por el hombre. Sus esfuerzos rindieron fruto. Bélgica concedió la independencia del Congo el 30 de junio de 1960. Lumumba se convirtió en 1960 en primer ministro del Congo independiente. Trató de detener la secesión de la región de Katanga, rica en recursos minerales y apoyada por Bélgica. Este conflicto activó los planes para derrocarlo. En este asunto tuvieron participación militares congoleños, la CIA y agentes belgas. Fue capturado junto a algunos colaboradores, torturado y asesinado el 17 de enero de 1961, 6 meses después de asumir el cargo. Es símbolo de la independencia, dignidad y solidaridad en los pueblos africanos en el mundo. 4 cosas que no sabías de Sabiduría en Vivo. Búscanos en las redes sociales, las redes de sabiduría. Síguenos en YouTube como Sabiduría Popular RD, Facebook Sabiduría Popular, Instagram Sabiduría Popular RD, Twitter o X Sabiduría Pop RD. No olvides seguirnos para estar al día con todo lo que aquí comentamos. Hoy tenemos el honor de contar con invitados cuyas trayectorias y conocimientos enriquecerán nuestro programa. Tenemos invitados de lujo, altamente capacitados y conocedores del área que nos ocupa esta semana. Nuestro primer invitado es Fausto Figuereo Rosario, empresario y dirigente comercial, quien se desempeñó como presidente de Comerciantes Detallistas de Provisiones. Nos acompaña también Ricardo Rosario, comerciante detallista, importador y exportador. Actualmente es presidente de la Central Nacional de Detallistas Unidos y vicepresidente del Consejo de Administración de la Coprodacot, que maneja el programa A Comer del Campo al Colmado. Damos la bienvenida a Iván García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes e Ingenieros, experto en temas de comercio y precios de productos a nivel nacional. Está con nosotros el licenciado Pedro Luis Gago, experto hispano-dominicano en Derecho Administrativo, Régimen Jurídico, Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional y Municipal. El panel de expertos se completa con el economista Teodoro Adón Guzmán, miembro de la Federación Dominicana de Comerciantes, fue fundador de Empresas El Primo y cuenta con más de 40 años de experiencia en el negocio de provisiones. Con estos distinguidos panelistas, estamos seguros que el debate será altamente enriquecedor y educativo. Bienvenidos a Sabiduría Popular. Muchas gracias por permitirnos entrar en sus hogares con estos temas tan fundamentales que está tratando siempre Sabiduría Popular. Hoy hemos escogido un tema transversal a toda la humanidad,
a todo el planeta, a todas las épocas de la historia, el comercio. Porque desde que el hombre empezó a moverse de sus lugares originarios, tan pronto descubrió el fuego, que fue el detonante de la historia y de la propia inteligencia humana. El hombre es un homínido, un animal parecido al hombre, pero que no se movía a gran distancia porque no tenía garras ni tenía colmillos. No era un depredador, tenía miedo. Y además, en las noches se metía con su mínima inteligencia para protegerse, en las cuevas se protegía. Tan pronto descubrió el fuego, ese fue el detonante. ¿Por qué? Aprendió a hacer tea, aprendió a hacer fuego y eso ahuyentó a las fieras. Entonces se sintió más tranquilo, fue sintiéndose dueño del espacio y de su propia vida. Entonces, ya en las bocas de las cuevas, de los refugios, hacía fogata. Ya estaba más tranquilo también. Pero más tarde empezó también a decir, si tengo fuego, ahora puedo habitar las zonas frías del planeta, porque antes de descubrir el fuego no pudo salir de África ni de las zonas subtropicales, no podía, moriría. Pero al tener el fuego, ese tremendo instrumento, entonces se fue a todo el planeta, defendiéndose del frío cuando hacía fogata, medios de calentarse. Pero utilizó las noches también. Con teas podía alumbrarse y entonces ya no solo trabajaba y estaba activo cuando había sol, también usó parte de la noche. Pero lo más importante, empezó a cocer los alimentos y ahí fue lo grande. Porque es que para digerir los alimentos crudos tenía que hacer lo que hacen los rumiantes, acostarse tranquilito, y entonces todas sus 24 horas las invertía en recolectar alimentos crudos, pero en digerirlo. Tan pronto aprendió a cocer los alimentos, sobre todo cuando robaba pedazos de carne a los alimentos, a los animales muertos por las fieras, y los cocía, entonces las proteínas, esos suculentos guisos, empezaron a permitir que su cerebro creciera. Por eso, cuando el Homo erectus aprendió a controlar y a producir el fuego que conocía, lo conocía de los volcanes, de los rayos, de los fuegos forestales, pero no lo podía producir a voluntad donde quisiera. Esa fue la diferencia. Cuando aprendió esto, entonces aprendió a cocer los alimentos, entonces se fue haciendo su cerebro. Su cerebro tenía solo 750 cc cuando ya hizo pleno uso del fuego. 1.000.000 de años después, más o menos, no, medio millón de años después, ya su cerebro tenía 1.300 gramos. Es decir, la mitad de lo que es el cerebro del hombre moderno. Y allí empezó toda la historia, con su inteligencia. Entonces, a poco empezó a saber que necesitaba unas cosas y que tenía otras que podía intercambiar. Cuando empezó el trueque entre los vecinos, luego trasladándose más lejos por la vía acuática, caminando por la tierra, entonces empezó el intercambio entre las culturas. Pero las culturas no empezaron el intercambio con libros, ni conferencias, ni charlas. No, fue intercambiando bienes necesarios. Por eso el comercio creó la cultura, por eso el comercio incentivó el nacimiento de las ciencias
y por eso el comercio es padre de la tecnología. Y yo tengo aquí 4 comerciantes que pudieran ser 4 tecnólogos o 4 científicos. Y quiero presentarles ahora a Iván García, que es presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, a don Teodoro Adón Guzmán, que también es parte de toda esta federación. Es un momento en el que estamos viviendo donde ha habido más armonía entre los movimientos, entre los comerciantes que antes vivían jalándose las greñas y contradiciéndose unos a otros. En la medida que los pueblos van encontrando la ruta del desarrollo, se van dando cuenta que dialogar, estudiar, perfeccionar sus técnicas de defensa y de presentación de lo que hacen a las autoridades y al país les da mejor resultado. También tenemos con nosotros a Fausto Figuereo y con ellos vamos a presentar un amigo, el licenciado Gago, en la segunda bloque, para que él también nos hable de una serie de experiencias y de dominio de asuntos legales que tiene. Iván, nosotros entendemos que el comercio dominicano se debate entre lo siguiente: para vender más no debe abusar de los precios. Los precios deben ser siempre lo más bajo y el más interesado en eso debe ser quien lo vende. Pero cuando uno dice vender, eso suena fácil, pero eso es muy difícil, porque para vender usted tiene que tener un establecimiento, haber pagado toda una serie de servicios de transporte, pagar a Empleomanía para la organización, la presentación del espacio, del lugar y del bien que se vende. Pero entonces también usted tiene que pagar una serie de impuestos. Pero si hay otro que hace la competencia, que no paga impuestos, que vende de cualquier manera, entonces hay, o que los bienes son contrabandeados. Entonces, ¿cómo usted se las hace para en un país donde el 60% del comercio es informal y uno no sabe dónde está el contrabando? Bueno, gracias. Primero, para darle la bienvenida también a Ricardo Rosario, de Detallistas Unidos, un gran amigo y empresario comercial. La rueda del comercio es simple: comprar al mejor precio posible, con la mayor calidad posible, venderlo lo más rápido posible, con el menor precio posible. Así que el comercio es la rueda de lo posible. Y nosotros los empresarios... Y ganar lo más posible. Lo menos posible. Por la competencia que usted dice que ha existido tradicionalmente entre nosotros. Ante la competencia sí, pero el íntimo deseo es ganar lo más posible. Pero el comercio en la actualidad, con la velocidad de la información, con la tecnología, todo el mundo sabe ya los precios. Entonces, no que en el barrio tal está el azúcar a 50 pesos, pero en el barrio del frente está a 35. La gente cruza y va para el barrio. A través de las redes sociales ya nosotros hacemos ofertas, el comercio a nivel nacional. Es decir, que el uso de las redes sociales ha hecho que nosotros, los empresarios comerciales, cada día más, nuestros márgenes de comercialización son menores. Ahora, el tema sobre la competencia desleal que enfrentamos los comerciantes con negocios formales, así que pagamos nuestros impuestos, pagamos DGI, TCS, Infotep, que pagamos todo. Es muy difícil competir con los que no pagan nada. Aunque es bueno significar que el 58-59% de informalidad que hay en el país, hay un porcentaje importante que es motivado a que lamentablemente el costo salarial aquí en la República Dominicana está alrededor de un 61%. Dicho sea de paso, una gente que gana 10,000 pesos no gana 10,000, gana 16,100 pesos. Entonces,
Hay una Pero aún estructura. así son los salarios tan bajos que a la gente no le permite vivir. Bueno, en los últimos años, las indexaciones que se le han hecho al salario están inclusive muy por encima de lo que es la inflación acumulada de los últimos 4 años. Y ahora el presidente dice, vamos a subirlo un 20%. Señores, pero en los últimos 2 años, la inflación este año cerró, el 24 cerró en 3.35, más o menos 4 el año pasado son 7.35. Entonces, ¿de dónde vamos a incrementar un 20%? Eso es prácticamente imposible. Entonces, por todas estas razones... Bueno, habrá diálogo y habrá negociaciones. Bueno, siempre hay diálogo, pero en el Comité Nacional de Salarios, ingeniero, es un diálogo de sordos. Porque los sindicalistas... Sí, pero ese tema lo buscamos ahorita. Correcto, no lo que pasa... perder el hilo. No, lo que pasa es que usted me ha ido llevando No, pero por son el hilo cosas suyo. que yo suelto. Claro, Yo suelto, claro, pero sí. no permito que se me desvíe. No, claro. Entonces, el tema de la competencia desleal, que nosotros inclusive en los últimos años hemos sido el principal sector que se está quejando de la competencia que están haciendo los comercios propiedad de extranjeros, en su mayoría chinos, está afectando seriamente lo que son los comercios tradicionales aquí en la República Dominicana. Tenemos 10 años denunciando esta competencia desleal y ya nosotros en el mes de febrero tenemos 2 meses anunciándola, pero ya la vamos a lanzar. Nosotros hicimos un inventario, que es la palabra que la gente le entiende más fácil, de todos los comercios chinos en el país. Ya solamente nos faltan 2 provincias donde vamos a decir, aquí hay 1.200 negocios. ¿Cuántos hay? Sí. Llevan contado. Van 1.000 y pico. 1.000 y pico. Y el 90% no tienen factura con comprobante fiscal. Tienen una máquina de que para pasar tarjeta de crédito, pero no funciona. Dice que está dañada. No cogen tarjeta de crédito. El 95% de los empleados no están registrados en la TCS porque son extranjeros también, principalmente haitianos, venezolanos y los mismos chinos. Entonces no pagan TCS. Además hay una cosa, lo despiden al día 89, porque después de los 90 días es que la gente adquiere sus derechos para la cesantía, preaviso y todos los beneficios que nosotros sí le damos a nuestros empleados. Entonces, ¿cómo podemos competir nosotros los empresarios dominicanos con estas personas que no pagan sus impuestos? Entonces, por ejemplo, en el año 2019 nos quejábamos con Magín Díaz, que era el director de Impuesto Interno. Íbamos allá, iban y cerraban que sé yo cuántos negocios en la Duarte y después se repollaban hasta en Pedernales. Salió uno en Pedernales, uno en Montecristi. Entonces, pero ya... De los mismos extranjeros. De los mismos extranjeros, de los mismos chinos. Pero en este momento, en todos los municipios del país, hay negocios. No, ¿y cuáles negocios? Bueno, unas plataformas. No, estamos hablando, pero usted tenga una idea. Plataformas de 3.000, 4.000 metros. No. En pueblos pequeños. Ese es el promedio. Aquí en la capital, en la avenida Luperón, hay una de 10.000 metros. En Santiago están haciendo 3 de 8.900 metros aproximadamente. En San Francisco de Macorís hicieron una de 6.000 metros. Estamos hablando ya, por ejemplo, en Mao, que es mi pueblo, haciendo 2 tiendas, una con 6.000 metros cuadrados. Que ni los famosos Jumbo ni ninguna de esas tiendas tienen tanto metraje. Entonces, son negocios que lamentablemente entonces están llevando a la quiebra a los pequeños y medianos empresarios comerciales que pagamos nuestros impuestos. Ingeniero, la gente tiene que conocer que aquí en República Dominicana, para que tenga una idea, un miembro de la federación en la avenida Duarte, fueron los chinos y dijeron, mira, me gusta tu local. Entonces, pero yo no lo estoy alquilando ni lo estoy vendiendo. No, nosotros no compramos, porque los chinos no compran ninguna propiedad. Todas las propiedades son rentadas y en los solares ellos construyen
con un contrato a 10 y 20 años y la construcción le queda al dueño del solar. Ellos no compran ninguna propiedad. Eso es bueno que la gente lo conozca. Entonces, fueron y le ofrecieron, mira, pero nosotros te vamos a dar 500,000 pesos mensuales para que tú me alquiles el local tuyo. O sea, diablo, pero yo nada más me estoy ganando 200,000 en la tienda. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? A Roy se lo alquiló por 500,000 pesos. A los chinos y alquiló un local en el frente por 100,000. Entonces ahora se está ganando 400,000 pesos. Entonces, pero eso ha pasado. En Moca fue el primer fenómeno, cuando esas famosas tiendas grandes, ¿se recuerda de Palillo en La Vega? Oiga, las esquinas principales de los pueblos, incluyendo la calle del Sol en Santiago, ya todas son de chinos. Pero dice el director de aduana, director general de aduana, que en solo 44 negocios que inspeccionaron, junto con la DGI, le incautaron 2.400 millones por contrabando. Es decir, cómo llega esa mercancía, cómo es que la clasifican, ¿será que también engañan las aduanas? ¿O es que ponen unos precios que aduana luego ha descubierto que no son los precios reales y ha tenido, como la ley le da la facultad, de revalorizar el precio FOB o CIF y entonces cobrarle los impuestos? Oiga, ¿cómo puede un país permitir un desorden así? Bueno, lo primero es, el director de aduana ha hecho un buen trabajo en la Dirección General de Aduanas. Y el de la DGI también. Estamos diciendo esto porque si no corrigen todo esto, no es verdad que han hecho un buen trabajo. Entonces, porque el que permite un desorden, todo hay que ponerlo en duda. Nosotros hemos hablado que esto tiene que ser un esfuerzo mancomunado. Primero, DGA, que es por donde entra. Segundo, DGI, que es la que debe de vigilar esas declaraciones que hacen de impuestos en las aduanas, que automáticamente en el sistema... ¿DGI o DGA? No, DGA entra la mercancía. Pero es el principal. Claro, el primero, esa es la entrada. Claro. Entonces, como segundo supervisor está la DGI, porque automáticamente los impuestos que se pagan por esa compañía o una persona física pasan a la base de datos de la DGI. Claro. Entonces, pero el Ministerio de Trabajo tiene que vigilar esto. Las autoridades de la TCS también tienen que vigilarlo. Migración también. Así que debe ser un esfuerzo mancomunado de esas cinco. ¿Y el Banco Central? El Banco Central y la Superintendencia de Bancos especialmente. Porque aquí no se sabe cómo sacan los dólares los chinos de aquí de República Dominicana. Tampoco lo saben. No lo sabemos, y eso es imposible. Así como nosotros no podemos hacer nada en China que no sepan los chinos, porque ellos pueden venir y burlarse de nosotros aquí. Bueno, usted que estudió en Estados Unidos conoce la famosa frase que para resolver cualquier problema es follow the money. Claro, los franceses tienen una frase de mayor cobertura. Ante un crimen, cherche la femme, investigue la mujer. Cherche l'argent, sigue el dinero, et cherche le pouvoir, y cheque el poder. Ante cualquier crimen, los crímenes se hacen o por pasión, o por dinero, o por el poder. Los franceses lo saben desde el Código de Napoleón. Correcto. Entonces, aquí en República Dominicana se tiene que implementar este sistema conjunto de parte del Estado para resolver este problema. Primero, la unificación de entidades, dando seguimiento a todo acto de comercio. Desde que se asome a la aduana, ya es un ciudadano que debe tener cédula, debe tener licencia, debe tener RNC, debe tener TSS, debe tener todo. Claro. ¿Para qué? Para que no ande como un desconocido o como un delincuente. Ingeniero, aquí hay personas... Ahí es que radica.
aquí hay personas, empresas de China, que vienen e importan 100 millones de pesos. Pagan 18 millones de pesos en la aduana, que se registran en la DGI, y pasa un año entero que no reportan un peso de venta. Entonces, Sí, cuando viene la liquidación del año, entonces como se paga el 1% sobre el inventario, pagan 1 millón de pesos y buscan una certificación y dice que están al día. Aunque usted es el que más manda entre los comerciantes, los otros también tienen muchas cosas que decir, ¿verdad? Fausto Figueredo, que es de mi provincia adoptiva, San Juan, que siempre yo siempre le vengo diciendo a la gente que dicen de San Juan de la Maguana. No, la provincia es San Juan. San Juan de la Maguana es el municipio cabecera. Bien. ¿Qué cree usted de esto de el comercio? ¿Cómo República Dominicana puede tener un sistema de precios en que no importa que yo compré en el local de don Isidro Sosa? Me sorprendió porque yo pregunté por una estufa de la casa y entonces me dieron un precio. Y yo, que había visto en revistas y en los periódicos y en la red un precio más alto, yo preferí comprarla allá y traerla. Y entonces él me la entregó aquí de otra. Mire qué interesante. Operar como una red, hacerse eficiente, porque no solo hay una globalización, sino hay internamente debemos estar globalizados. El comercio tiene que hacerse más eficiente porque ayuda al país, ayuda al consumidor, pero también más transparente. ¿Qué opina usted? Buenas tardes a todos. Comenzando por donde Iván terminaba, la informalidad ahí es que radica. Es difícil el comerciante dominicano que no tenga una impresora fiscal. Entonces, ¿cómo es posible que pueda venir un extranjero, no importa que sea chino, americano, europeo, a instalarse y se pueda instalar sin las herramientas que tiene el comercio dominicano? Entonces ha sido descuido de las instituciones públicas. La informalidad es responsabilidad de las instituciones públicas. Porque, ¿qué le están diciendo a un emprendedor dominicano que quiera emprender? Valga la redundancia. Instálate ahí, porque el chino se instaló y no se formalizó. ¿Por qué tú te tienes que formalizar? Pues todo todo parecía la evasión. Pero todo parecía como que había un acuerdo de los gobiernos en permitirle a los chinos hacer aquí lo que les diera la gana. Es lo que parece, porque no solamente lo hacen aquí, porque el chino llega hoy, instala un negocio en República Dominicana, el chino informal, que el 90% es informal, y a los 3 años, le dan 3 años para que se recupere y pueda pagar impuestos. Entonces, cuando ya le toca pagar impuestos al 4º año, ya el negocio es de otra persona. ¿Cómo? También. Pero eso también lo hemos visto en España. No, pero como los chinos nunca. Donde el chino, los chinos en España. Entonces el chino de hoy a los 3 años ya no es dueño de ese negocio, es otro chino. Es una política del gobierno chino, invadir el mundo a nivel del comercio de detalle. Yo diría que China tiene un plan X más avanzado, no solamente a través del comercio, sino hacer una población china en Occidente, a costa de la demanda de salud y educación de los gobiernos de Occidente. Una población china que allá está muy sobrepoblada, pero muy longeva, muy avanzado de edad, pero el chino es chino, no importa dónde nazca en el mundo. Claro, y déjeme decirle. Entonces se está haciendo una población china en el tercer mundo. Y déjeme decirle, para que a mí me invitó mañana ellos seguir siendo lo más poblado del mundo. Pero con el costo de los hospitales y la educación de esos otros países. Claro, la embajada
antes era la Oficina de Comercio de la China Popular, no de Taiwán, me invitó a dar una conferencia. Entonces yo fui y le dije, ustedes parecen ser el país más poblado, pero República Dominicana es mucho más poblado que ustedes. Sí, por Me dicen, kilómetro cuadrado. Porque nosotros tenemos 48.500 kilómetros cuadrados, pero tenemos 12 millones de habitantes que si usted lo divide, le da 223 ciudadanos por kilómetro cuadrado. Ustedes los chinos tienen 1.400 millones de habitantes, pero tienen 10 millones de kilómetros cuadrados, solo tienen 114 la mitad habitantes, la mitad, entonces nosotros somos más poblados que ustedes. Sí. Sí, es una cosa... Con números sí. No, es que es verdad, porque ¿qué es la población? La presión que tiene la población sobre el territorio. Y es cierto que ellos tienen desierto, el desierto del Gobi, que está compartido en Mongolia, pero dos desiertos más, el de Khan, pero todos esos desiertos solo suman 2 millones, 2.2 millones de su territorialidad, como quiera, ellos están muy bien ubicados. Entonces, ese problema, el problema del comercio chino, pero el problema también de la informalidad no china, ¿cómo les presiona a ustedes? Es lo que le digo, ingeniero. Si el dominicano emprende, no se le puede exigir que usted se tiene que normalizar, registrar en la DGI, pagar impuestos, porque al otro que viene no se le exige. ¿Y por qué al otro que viene no se le exige? ¿Por qué al dominicano se le puede exigir? Aquí hay empresas grandota, que deben 250 millones de pesos de energía. Pero hay pequeños negocios que desde que pasa un mes le cortan la luz. No sé, empresas, no solamente Telemicro. Hay mucho más empresas que deben millones de millones. Entonces, el pequeño negocio, si pasa un mes y no la paga, ¿se la cortan? No, pero yo no pienso que haya mucha gente que tengan esas deudas de electricidad. Porque entonces, ¿dónde está ¿Pero cómo se acumuló esa deuda? ¿Dónde está la calidad moral de lo que operan las entidades de energía para cobrarme a mí, a usted y a los demás? ¿Y dónde está la moral de ellos cuando los barrios del país entero estamos siendo castigados en estos momentos con apagones de 4, 5, 6, hasta 8 horas? Porque haya un sector X subsidiado por el gobierno que no paga la luz. No, entonces, ¿qué culpa tiene el comercio? Que los gobiernos todos no hayan querido asumir ese reto de cobrarle energía a todos los ciudadanos. ¿Por qué yo tengo que pagar en mi negocio la culpa de los vecinos míos que no pagan luz? Que busquen la forma de cómo montar el intercepto para y ese es un lado. problema tan grave para los comerciantes. Lógico. La cadena de frío se rompe. Yo tengo una nevera llena de queso, una nevera llena de refresco, una nevera llena de cerveza, una nevera llena de vegetales, de pollo, etcétera. Y desde que se me va la energía 4 o 5 horas, me está rompiendo la cadena de frío y me está descomponiendo los alimentos. ¿Y qué le voy a vender a mi público consumidor? Alimentos decompuestos. Entonces, tenemos que ser claros con esto. Bueno, vamos a hacer una situación pausa. muy difícil Vamos para a hacer una el pausa. pequeño negocio específicamente, que no tiene quizá el poder adquisitivo para instalar planta fotovoltaica, planta de energía de gran poder para mantener la cadena de frío. Pero yo he ido a su negocio y tienen mucho. El negocio que yo represento tiene una buena planta fotovoltaica y tiene 2 buenas plantas generadoras. Sí, entonces pero no estamos hablando. Estamos hablando por la mayoría, no por la minoría. No, muy bien, muy bien. Vamos a hacer la primera pausa en las 2 que vamos a hacer, porque tenemos 3 segmentos de 25 minutos y estas conversaciones van como revelando las profundidades donde tenemos que llegar.
de alguna manera, y tal vez sea la gran oportunidad del país. Porque cuando usted ve que hay muchos problemas, no le tome miedo. Piense que si no hubiera problema, entonces la búsqueda del crecimiento debería ser por otra vía. Pero cuando hay tantos problemas, hasta puede resultar que resolver esos problemas es la mejor oportunidad de seguir creciendo, de hacer los negocios mejor, con más equidad, que todo el mundo pague, y en un país donde el impuesto sobre la renta se burle, se evada, no se pague casi en un 60 y tanto %. El ITEVI por igual. Yo voy a veces a ferretería y me dicen, ¿usted quiere con factura o sin factura? ¿Qué esa invitación a qué es? A que yo defraude al Estado. Pero ¿y por qué el Estado no tiene inspectores y mandan preso a esos incitadores a la delincuencia? Hay muchas cosas de qué hablar. Es un gobierno que queremos mucho, pero solo puede mejorar si le decimos la verdad. Porque apoyándolo y diciendo y siendo adulones, no vamos a llegar a ningún sitio. Así no se crece. Los problemas hay que decirle a la DGI, ¿por qué usted ha permitido esto? Hay que decirle, y yo tengo mucho tiempo en esto, a decirle a la Dirección General de Aduanas, pero ¿por qué? Entonces usted tiene que permitir que entre el bien para entonces decirme que fue a hacer una investigación negocio por negocio y fue en el negocio que se dio cuenta que le estaban... No, así no es, por favor. Vamos a cumplir todo con las funciones. Después de esta pausa, volvemos con nuestros distinguidos invitados, que aquí tenemos a Iván García, que como ustedes ya lo escucharon, es un maravilloso expositor, a don Fausto Figueredo, que le falta tiempo porque le sobran palabras, y entonces a Teodoro, a don Guzmán, y nada que decir a ese boca de oro, Ricardo Rosario, que ese sí que habla rápido, bien y con contenido. Vamos a la pausa. Por si te interesa, hoy te contamos la historia de la creación de un artilugio tecnológico que ha simplificado los procesos productivos y la vida de la sociedad moderna actual. Hablamos del famoso código QR, una historia por demás interesante, así que prepárense, activen sus lectores y empecemos. El código QR o Quick Response Code fue creado como evolución natural de los códigos de barra mundialmente usados. Su creación fue desarrollada por el ingeniero japonés Masahiro Hara en 1994 para la empresa de autorrepuestos Denso Wave, proveedora de Toyota. Su propósito inicial era darle seguimiento a las piezas de automóviles en las fábricas para optimizar el método de producción. Pero debido a su facilidad de uso y eficiencia, cada vez se fue incorporando a diversas áreas, inicialmente en Japón y luego en otros países. Su despegue se produjo con la masificación de uso de teléfonos celulares a partir de la década de 2000, con el primer celular con lectura de QR, el Sharp SH251IS. El uso masivo de Internet, así como celulares, permitió posicionar el uso del código QR, inicialmente para aplicaciones de información. En la década de 2010, los códigos QR ganaron popularidad en todo el mundo, apareciendo en industrias como el comercio minorista, eventos y publicidad. Los códigos QR transformaron los pagos móviles, especialmente en Asia, donde es un método de pago común, desde vendedores ambulantes a almacenes de lujo. Pero su punto de inflexión se produjo en el año 2020 con la llegada de la pandemia del COVID-19. Durante este tiempo, se convirtieron en símbolos de seguridad y conveniencia, ayudando a minimizar el contacto físico y reducir el riesgo de transmisión. Su uso se ha masificado en distintas áreas a nivel mundial, casi que imprescindible: comercio electrónico, uso informativo en museos y sitios patrimoniales, medicina, generador de códigos para navegadores web, QR para transporte público, arte pop, ajedrez, entre otros aspectos. Este es un importante invento para el avance del ser humano y hoy te lo contamos. Por si te interesa. Sabiduría en vivo.
Saludos, tenemos que seguir adelante con este interesante debate, estas conversaciones con el sector comercio, con no solo legítimos representantes, sino representantes cuantitativos, es decir, que tienen una vastedad de unidades, de almacenes, de supermercados, de bodegas, de chinchorritos y de cosas, a través de la cual en esa red es que el pueblo compra sus alimentos. Y ellos conocen perfectamente el estado y la situación que se debate el comercio dominicano. Pero esto del comercio dominicano no es un problema en su desorganización solo de quienes practican el legítimo quehacer del comercio. Es más del Estado, porque si el Estado no organiza esta situación, le será poco menos que imposible llevar a cabo una reforma fiscal, porque tendrá un rechazo, porque en la medida que esto se empeora, será más costosa, más dolorosa y más complicada. De manera que yo creo que estamos en el tiempo preciso para que las entidades responsables salgan de la modorra, salgan de plantear las cosas y dejen de copiar cosas nuevas. Que tanta introducción de que lo mejor está en Chile, pues vamos a meter esta vaina electrónica. Pero es que lo que usted había aprobado antes no lo había desarrollado. Entonces, los tantos ensayos impiden la maduración de los sistemas. Entonces, quisiera que nuestro Ricardo Rosario nos pudiera opinar. El comercio dominicano daría toda la colaboración para que las entidades, las autoridades puedan emprender no tanto el cobro de los impuestos, sino la organización, cómo sacar el 58, el 60% del comercio, empresas comerciales, de la informalidad. ¿Qué tienen que ofrecerle? El mejor aliado que ha tenido gobierno alguno es el comercio. Comercio organizado, que no solamente se caracteriza por sacar beneficios de los negocios, sino que plantea soluciones. Y hemos estado planteando soluciones por años, pero como decía Iván ahorita, es como si se tratara de un diálogo de sordos, porque no todas las veces nos escuchan. Por ejemplo, nosotros hemos planteado la necesidad de terminar con este proceso, este flagelo de la informalidad, porque nos afecta a todos. Sin embargo, ha sido imposible. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso del sector detallista, de colmados, porque hay detallistas de pequeños supermercados, pero el detallista de colmados, que son más de 70,000 colmados que hay en todo el país. De todo el comercio, ¿qué porcentaje representan los colmados? Bueno, el colmado todavía representa más del 60% de lo que es la distribución. He oído que el 56%. Cerca del 60% de la distribución de todos los bienes que se consumen. Es un ente importante. Ahora, ¿qué hemos dicho? No hay ningún tipo de legislación para asegurarse de que ese colmado se formalice. A nosotros nos cobran 35, 40 y 50 mil pesos de energía. Tenemos que pagar unos alquileres enormes, que muchas veces un local nos lo cobran hasta en dólar y tenemos que pagarlo. No tenemos una regulación de horario, por lo cual el colmado acumula un pasivo laboral porque trabaja más de 8 horas todos los días, usted lo sabe. Trabajamos de 7 de la mañana, de 6 de la mañana, muchas veces hasta las 11, las 12 de la noche. Imagínense lo que eso representa para esos empleados. Entonces, tenemos que pagar. Pero tienen la ventaja de que venden de todo. Bueno, porque pero este es el único país donde los colmados venden pero carne, venden alcohol, el que quiera te vende su medicina. Pero hasta el momento que todo va bien entre ese empleado
y el dueño del negocio, y hay una luna de miel de maravilla, pero en el momento que se produce un rompimiento, muchas veces el propietario del colmado tiene que vender el negocio para poder pagar el pasivo laboral. No ha habido forma de que un ministro de Trabajo se siente con nosotros a buscar la fórmula de resolver eso, y años vienen y años van y reformas vienen y reformas. Ahora mismo hay una reforma y no ni siquiera nos invitan a participar. Entonces yo creo. Y ustedes no aplican, por ejemplo, dar las prestaciones cada 6 meses o cada año. No lo permite. Es que eso es. ¿Cómo que no lo permite? No, la ley no lo permite. Usted le puede prestar en base a prestaciones a un empleado, pero no liquidarlo. Porque si lo liquida tiene que sacarlo. Recuérdese que con la zona franca. Espera, que yo no sabía eso. Sí. Si usted lo liquida, Tiene que sacarlo. tiene que sacarlo, no lo puede contratar otra vez. A los 90 y un día. Después de 90 días. A los 91 días. Siga. Pues bien, entonces todos estos Que me está procesos. protestando la conductora porque me dice, sea equitativo con todo. Si todo este proceso, ¿verdad?, en el que estamos envueltos los colmados, los dueños de pulpería, como le dice mucha gente, que tenemos problemas de abastecimiento, tenemos problemas de competencia, porque hemos hablado no solamente de la competencia de los chinos. Nosotros somos parte de los informales, pero informales porque no tenemos forma de formalizarnos. Entonces, ¿por qué no sentarse y escuchar propuestas como la que ha hecho el comercio organizado, la FDC, nosotros mismos, la Central de Detallistas, la FENACODE, todas las instituciones hemos depositado propuestas, nadie se ha sentado ¿Qué le con parece nosotros? si ustedes le propusieran a la DGI y al Ministerio de Industria y Comercio y a las aduanas, a quien fuere, al gobierno, que contrate una compañía especializada con éxito en otros países para que junto a ustedes haga una propuesta, un plan de soluciones y se lo someta? Pero mire, en la misma propuesta, por ejemplo, para la cosa fiscal esta que ¿No se quiere presentó. darme respuesta? Sí, Lo que no, yo le digo. pero que ahí mismo se hicieron propuestas puntuales, técnicas. En la reforma. En la que se reforma discutió. fiscal que lo hizo el compañero Iván García, una propuesta puntuales para terminar con la informalidad. Sin embargo, aunque muchas de ellas fueron tomadas en cuenta en la discusión, pero finalmente la propuesta no pasó. Entonces yo entiendo que hay que retomar una discusión seria y esa pudiera ser una solución, pero sin mucho tecnicismo. Por ejemplo, nosotros hemos dicho... Sin dar muchas vueltas. El problema del ITEVI, que dice que el comercio se lo roba. El comercio lo paga y no lo recupera. Usted tiene una empresa. ¿Cómo? Y ustedes no Lo pagamos el ITEVI, pero no lo recuperamos. O sea, tenemos que cargarlo como costo. Yo preferiría que el colmado pueda recuperar ese ITEVI, que lo pueda recuperar, que lo pueda transparentar y que lo pueda recuperar. Entonces, hemos dicho, por ejemplo, una propuesta de la retención en la fuente. O sea, cuando yo le compre el café a la empresa que vende el café, me retenga lo que como colmado, y ya yo estoy formalizado, ya yo no soy un evasor, ya yo no soy señalado como una gente que se está cogiendo el ITEVI. Entonces, debe hacerse lo mismo, y ya hemos hablado del pasivo laboral. O sea, la competencia que nosotros tenemos, por ejemplo, líneas blancas en contra de la industria local, líneas blancas con productos que llegan al país sin ningún tipo de regulación ni de inspección. Creo que es una línea blanca. Una línea blanca es una empresa que te pone una marca de un producto, un conflé, y me dice mi nieto, pero mira papá, este conflé está extraño. Me dice mi nieto. Digo, mi hijo, hay que averiguarlo. Porque es un conflé viejo y lo vienen y lo empacan aquí con una marca local. Entonces yo entiendo que tiene que haber regulación para todos. Porque sin un registro sanitario, industrial y todo, no puede. Pero si no hay una inspección y eso lo traen al granero y lo empacan aquí, lo ponen ahí en un exhibidor, entonces a nosotros nos están cargando. Y usted no va a ver nunca al presidente que vaya a la inauguración de un colmado, sin embargo va a la inauguración de todos los supermercados. Entonces yo entiendo que tiene que haber un poco más de equidad. Para los pequeños. Más equidad. Y mire que está hablando uno, que el presidente le ha hecho caso en alguna cosa que hemos propuesto, porque nosotros tenemos que decir las dos vertientes para que estemos claros. Nosotros propusimos que se creara un programa a comer del campo al colmado y el presidente nos dio
la potestad de Bueno, iniciar eso. Teodoro Adón Guzmán, Teodoro. porque tenemos que ser... La equidad, Sí, que la yo estoy equidad, diciendo. Teodoro Adón Guzmán. Un ¿Usted ejemplo. en qué área del comercio sirve? Yo ahora mismo estoy en el área de supermercado, autoservicio. Yo recuerdo a su hermano, que ese fue el inspirador Yo soy colmadero, de la ley almacenista, de pequeña la y Promipymes. media de Promipyme, que Dios lo tenga en su mejor lugar. Pablo. Amén. Pablo. Pablo Adón, sería un pasar por alto y no mencionarlo a él no sería justo. Aquí yo creo que fue un gran hombre y nosotros lo reconocemos públicamente. Y un gran diputado, porque hay muchos diputados que se pasan sus años y nunca se ha oído mencionar su nombre, solo en el momento cuando van a cobrar el cheque. Pero Pablo en poco tiempo fue muy reconocido y dejó esa ley. Y así con que un legislador deje una buena ley, eso le sirve ya como contribución a su paso por el Congreso. Pero algunos, la mayoría, no deja nada. Nada, de manera que en usted reconocemos a Pablo Adón. Gracias, gracias. Sí, sí, hombre. Entonces, en esa, usted como colmadero, el financiamiento le llega fluido. No, parte de los problemas que O tenemos, o el sistema bancario reclama demasiado en historia de buen pagador y en garantía. mire, recientemente yo tuve una pérdida en el mes de junio, se me incendió el negocio Se incendió, y fuimos a una institución financiera a buscar un préstamo. no estaba asegurado. Sí, pero lo que llega el seguro es un proceso largo y duraron 4 meses pidiendo documentación y papeles y pidiendo explicaciones de cosas de poca lógica. El mismo dinero que el gobierno a veces tira, los encajes, no llegaron a los pobres. Esos encajes se quedaron en las grandes industrias, en las grandes empresas y no llegan. Entonces parte del problema que tenemos los pequeños y medianos empresarios es eso. No tenemos acceso No, pero al explíquenos crédito. mejor, porque usted ha dicho algo muy grave, Muy grave. pero muy rápido. Sí, Entonces se puede olvidar que el dinero, cuando hay esos programas especiales para reinyección de liquidez y activación del comercio, porque hay 2 áreas en que se puede reactivar la economía, que es a través de la construcción, pero a través del consumo directo, y ese es el comercio. no está llegando. Entonces, ese dinero, sea del encaje, sea de cualquier fondo, no llega El último encaje que a salió, los pequeños. a mí y me a los llamaron medianos. y me dijeron que me iban a prestar algo por mi empresa del primo, y a título personal. Al final el dinero se desapareció y no me dieron ni un centavo. ¿Pero a Porque dónde va ese dinero? yo le dije, ese dinero fue acaparado a las grandes industrias, grandes empresas, para ellos consolidar sus deudas y sus cuentas. Y no llegó realmente al comercio. No llegó. Entonces, el comercio, pudiéramos decir que usted se atrevería a afirmar que está subfinanciado. Claro, claro. Porque no hay un acápite, por ejemplo, para que un emprendedor pueda tener facilidades en poner un negocio y que le dé una facilidad de no pagar impuestos, por ejemplo, por 2 años por 3, o que le dé una facilidad de pagar un impuesto con una presentación muy simple. Usted paga impuestos y usted se atrasa con un día, ya al otro día usted debe un 5% más. Y si usted dura un año sin ¿Pero a pagar, quién le cobran 5%? en la DGI cobran al otro día un 5%. ¿El qué? En la DGI cobran al otro día un 5% A la DGI de mora. por Sí, mora. claro. Y si usted dura un año, la cuenta casi se le triplica. Sí. Entonces, la única forma de usted ponerse al día con una deuda es buscando una amnistía. Que usted Porque no está de acuerdo. usted debe 10 pesos, ¿a poquito rato usted debe 20? No, yo no estoy de ¿Se acuerdo pone con la impagable? amnistía, oiga bien, a la TCS, Ah. a las deudas de la TCS. Ah. ¿Por qué? Porque las deudas de la TCS, ¿qué es la TCS? Es la vida del trabajador. Entonces eso no se puede amnistiar. Mi vida, ningún gobierno puede venir a decir que el que me la debe
y no me la pagó, viene a decir que no la debe y entonces yo. Es que los gobiernos tienen que decir, yo no tengo dominio sobre el ámbito de la TCS, porque al trabajador, al que vende su fuerza de trabajo, lo único que le queda como testimonio de que trabajó para cuando llegue a viejo es el pago a la TCS. De manera que eso no se puede. Totalmente de acuerdo. ¿Usted está de acuerdo? Totalmente. La TSS no forma parte del presupuesto del Estado. Exacto. Es un presupuesto aparte. Es aparte. Usted, bueno. Pero, ¿cómo se puede admitir algo que no es fiado? Porque la TCS se supone que se debe pagar mensual, Sí, claro, porque pero se le no lo descuenta paga. al empleado. Pero no lo Entonces, ¿quiénes no lo pagan? Usted puede estar seguro que no es la MIPYME, Bueno, porque no. la MIPYME que no la paga la cierran. Bueno, cuando lo descubren, pero a veces lo descubren muy tardío. Seguro que lo que no la pagan mensual regularmente, que se le descuenta al empleado. Esa es la vida del empleado. Y se le descuenta en nómina. Y a los 5 días hay que llevarla del 1 al 5 hay que pagarla. Sí, me gustaría saber cómo anda esto de la rapidez y la simplicidad con que se cobran los impuestos al comercio minorista, a los pequeños comercios. En Estados Unidos, yo me eduqué allá, entonces sé que hay unas simplificaciones con un simple formulario a los negocios que venden menos de $5,000 o $10,000 por mes. Ellos pueden cubrir fehacientemente sus obligaciones fiscales. Aquí eso anda bien. No, mire lo que ¿O pasa. es complicado? Nosotros vendemos consumo masivo. Cualquier negocio pequeño tiene un volumen de venta alto, pero el margen de beneficio es muy mínimo. ¿Cuánto es el margen usualmente? Bueno, en el caso mío, supermercado, el margen de nosotros anda entre un 15 y un 18%. En el caso de los colmados, dependiendo de la zona donde esté, pueden dar un 20, un 25 hasta un 30% en alguna zona más de clase media. Los plátanos están a 20 en el mercado y el colmado me lo vende a 45. Sí, entonces hay una situación. Costos Nosotros, operativos de más de un 25% los colmados. Yo, en estos momentos. en mi Costos caso- operativos más de un 25%. Expliquen en mi eso. caso, nosotros tenemos un margen de un 2%, un 3% neto, que es lo que nos ganamos. Entonces, te quieres aplicar De una- 2 o 3%, 3% neto. cuando somos muy, muy eficientes. A nivel mayorista. Pero desglose eso para que la gente sepa bien. Le explico, por ejemplo, yo marco un 16, 17%, pero mi costo operativo es un 14, Se gana un 14.5. Me queda un 2% neto. Y ese 14, ¿a qué se debe? Empleomanía, locales, electricidad, energía eléctrica. alquiler de locales, las DCS, material gastable. ¿Qué más? Basura, higiene. Mantenimiento, seguro. Mantenimiento, sí. Porque sí, Ayuntamiento. y todo lo que. Y ahora está basura, residuos sólidos. agua. Óyeme. Ahora residuos sólidos, Sí, que la acá. quieren cobrar los ayuntamientos y también lo quieren cobrar por la DGI. Acaba el Senado de aprobar una ¿No modificación será que los a la ley ayuntamientos están usando la 225-20? DGI para que lo cobren? No, yo tengo una factura Los dos que me partes. mandaron de un negocio cobrándome residuos sólidos y combinándome a presentarme en la sindicatura. Doble. Doblemente. No, ese es por el ayuntamiento. Pero que tal, la ley 225-20, que es la que aplica Ya, sí, el el cobro de comicio, residuos, sí. de impuestos de Sólido. residuos sólidos. Acaba ahora mismo el Senado De de modificarla. aprobarle una modificación donde Sí. está aumentando lo que pagábamos 60,000 pesos al año, vamos a pagar 180,000 pesos, un 200% más por residuos sólidos. Lo que pagaba 300,000 va a pagar 1,000,000. Eso es la modificación que acaba de aprobar el Senado, que todavía no ha ido a la Cámara de Diputados. Pero todavía los diputados no han convocado a una vista Está para parado. escuchar al empresario, que es el que tiene que pagar. Eso es
una ley de medio ambiente para cuidar el medio ambiente, fuera de los ayuntamientos, que es lo que está Licenciado diciendo. Gago, Sí, dígame, no, ¿cómo parece- es esto? Bueno, quiero decir... Bueno, quiero presentarle el licenciado Gago, Ajá. es asesor de la Federación de Comerciantes y entonces es un especialista legal en comercio y también un especialista en el tema municipal, municipalista, de eso que hacen falta porque tenemos unos 158 municipios, 334 distritos municipales y 31 provincias y un distrito nacional, pero no conocemos muchas de esas cosas. No, quiero decir que primero se trata de una contribución especial que se crea cuando se aprueba la ley de medio ambiente, porque el problema de los residuos sólidos en este país, como en cualquier país del mundo, es financiero. Tienen un coste, si no hay los recursos se hace mal el servicio, si hay los recursos se hace bien. Entonces a alguien se le ocurrió crear una contribución especial imponiéndoselo a las empresas, en relación además tomando a los ingresos brutos de esas empresas. Ojo. Pero como un término, como una intención de limpiar el país No. de residuos sólidos o por la No. cantidad de residuos sólidos que No, no. genera cada empresa. Esto es una contribución especial que en principio va a ir destinado a financiar todas las infraestructuras que va a haber que construir. Pero es lo que digo, Sí. de limpiar el país Bueno, bien. del residuo Pero no depende de sólido. lo que usted genere, Pero, sino de lo que usted venda. pero por eso decimos el país, Bien, independiente a lo que usted genere y a su Vamos a propio ver una cosa. negocio. Yo soy una empresa que me dedico al reciclado y también pago esa contribución. No genero recursos y también pago esa contribución. Fue una genialidad de alguien. No he conseguido en ningún país, ni siquiera de Latinoamericana, que existe una cosa parecida. Porque normalmente el tema del residuo va ligado que quien contamina paga. Eso sería lo justo. El que Según esta contamina. contribución especial, incluso las reformas proponen que sean hasta las ONGs que paguen también para la basura. Pero yo lo que sí quisiera decir en esta problemática está, el comercio es el agua que está en esta copa. El agua déjele fluir. ¿Qué es lo que pasa? Que de un tiempo a esta parte, el Estado, más que controlar, le gusta intervenir y empieza a hacer con esta copa así, así, así. Y hay gente en el Estado que le da la vuelta a la copa. Al final el agua se derrama. Al final vino el desorden del sistema. Ese es el primer problema de fondo. ¿Cómo se ha ido? Bueno, entre otras cosas que incluso en esta mesa se ha planteado. Hablamos de comercio, inmediatamente el cobro de impuestos. Parece como que el comercio tiene que ser casi la gran fuente de riqueza de la que se va a nutrir el Estado para hacer todas las cosas que hace. Buenas. Porque el y algunas comercio tan es un buenas. valor añadido al bien cuando es producido y busca el destino del consumo. Entonces, como el comercio acerca el bien al consumidor, le añade un valor. Bueno, es una El actividad. valor de cercanía. Es una actividad. Normalmente los impuestos o graban patrimonio o graban actividades. Y en este caso es una actividad. Lo que sucede es que parece ser que uno de los fuentes que piensa el recaudador estatal que le va a ser más fácil recaudar es a través del comercio. Por eso también quizás los problemas que está teniendo el comercio en República Dominicana adolecen de que frente a nuevas propuestas, quizás tenemos que más revisar de cómo venimos haciéndolo ahora, ese control e intervención sobre el comercio, en vez de incluso hacer mejor que lo estamos haciendo, es buscar nuevas formas. Y creo que en un mundo como el actual, muchas de las cosas que hasta ahora, incluso el sistema tributario, hay que reformarlo. Antes de ayer, Trump se presenta en el Congreso Nacional, en el Parlamento americano, vamos, en el Congreso americano, y propone incluso hacer una propuesta, vamos a desaparecer el impuesto sobre la renta. El tema de los famosos ITEVIS en otros países IVA, ¿no? Bueno, a lo mejor aquí en este país nos tenemos que replantear. Y sin duda en el comercio, yo creo que el sistema tributario, ante la evidencia de lo que están haciendo los actores, las víctimas, porque estos son actores y víctimas, habría que plantearse a lo mejor un nuevo sistema tributario, donde el Estado pueda, digamos, gravar la actividad, pero no al punto como sucede ahora, que la está interviniendo y que incluso la está poniendo en riesgo, de diferentes ¿Y frentes. cómo es eso? Porque no entiendo por qué la está poniendo en riesgo. Aquí se han planteado. Tenemos el tema de un sistema impositivo que está llevando al 65%, bueno, al 55% de nuestra economía a la informalidad.
Y muchos de esos informales son comerciantes. Pero ya es un fenómeno de América Latina. Bien, de acuerdo. Lo que estamos hablando es de cómo el gobierno dominicano, nos Sí, olvidamos pero de qué pasa en otro país y vamos No, a pero- ver si acortamos No, pero esto. ingeniero, estamos viendo que las medidas que se están tomando para corregir ese efecto, en vez de disminuirlo, lo agravan. Claro. Están Luego, hay que pensar las provocando autoridades más tributarias evasión, más- dominicanas que hay que buscar otra forma, otras vías. Bueno, que no sean, por supuesto, que hacer que el que está pagando hasta ahora siga pagando más. Y con ello echando a mucha gente a la informalidad. Incluso con ocurrencias como esa de que la última que hemos oído desde la parte estatal, de que vamos a mejorar el salario mínimo. Menos mal que se les ha ocurrido un 20%. Bueno, si la solución al tema salarial en nuestro país es subir un 20%, oiga, que lo suban un 100% y todos felices. Porque el comercio, los empresarios están todos dispuestos a pagar más, pero hay un problema. Pagan más si sus ganancias les permiten pagar más. Si no, lo que van a pagar, pero van a pagar con el cierre de las instalaciones, el cierre de sus empresas. o votando un por ciento de Claro. los empleados que Bien, pero tienen. dejando ese tema, tenemos entonces que un sistema tributario que grava al comercio que está demostrando que lo pone en riesgo, que incluso favorece a otros que tienen, parece, más inventiva o más facilidades para manejarse en el comercio, que casualmente no son dominicanos. Está hablando de los Y luego nos encontramos con que dicen van a reformar el Código Laboral. Y precisamente se está diciendo, señores, hay determinados aspectos del Código Laboral que están poniendo en riesgo el crecimiento de nuestra economía, pero no quieren mantenerlos. Manténganlos. Pero vamos a buscar también una solución para que ese mantenimiento no produzca efectos perversos como está yo produciendo fui el ahora. promotor del código de la asistencia social, como casi En el 2000. La ley de seguridad la social. ley de ¿Y seguridad no cree usted social. que después de 23 años se ha No, avanzado poco? pero lo que estoy No, vamos a diciendo es tratar. que nosotros habíamos previsto que las prestaciones, en la forma como se pagan hoy, la cesantía, iban a desaparecer O el seguro de desempleo. con el Ese seguro Este programa de es suyo, desempleo. ingeniero. Este programa es suyo. Usted ¿Cómo lo es? acaba de Este hablar muy programa bien. es suyo. Usted lo acaba de hablar muy bien. No, y entonces lo establecimos así porque lo que pasa es que el gobierno no ha cumplido en mucho ni con el seguro de desempleo. Entonces, antes de que cuando terminamos la ley, yo mismo redacté el artículo 106 y lo quiero recordar aquí. Exacto. El artículo 106 de la ley 8701 fue redactado por mí y dice que el responsable en realidad no es el sistema dominicano de seguridad, sino el gobierno nacional. Lo puse así para que no se diluyera. El gobierno es responsable de actualizarlo. El gobierno es responsable de que logre sus objetivos y de que funcione. Así mismo yo lo puse. De manera que los que queramos ayudar al presidente, que no estemos teorizando en las nubes y haciendo tonterías, que hagamos cumplir ese artículo 106, porque ahora la adulonería da para mucho, pero cuando no se esté en el poder, ahí es donde aparecen los culpables, que por qué usted no hizo esto, que por qué no hizo lo otro. Yo creo que es tiempo de que a esto de la cesantía se diga la verdad. En Estados Unidos, Y que se corre riesgo Estados político Unidos que- tal vez ha que logrado esa fluidez que tiene, porque la vinculación del trabajador con la empresa allá es el salario. Y algunas empresas tienen algunos programas, porque el país donde nació la mayor parte de la tecnología y los grandes, el imperio, hay empresas que tienen tantos ingresos que han querido dar un tipo de mayor seguridad a sus trabajadores. Pero usted puede tener 20 años en una empresa en Estados Unidos y decirle, mira, mañana no venga porque ya no te necesitamos. Y la empresa no tiene que pagar nada por eso. Lo que deba, que se haya ganado en esa semana hasta ese momento. Hay que ser responsable y tenemos que tomar las cosas por lo... Vamos a hacer una pausa porque
necesitamos realimentar en este programa que hace resultados tan interesantes sobre el comercio legal frente a la informalidad y al contrabando. Yo quedé asombrado cuando, buscando informaciones, me encuentro que el propio director de la Dirección General de Aduanas dijo que descubrieron un contrabando de 2.400 millones en 44 empresas chinas en los almacenes de esas empresas. Y yo me pregunto, por eso teníamos razón, que vivíamos diciendo en este programa y en otros, en Los Sabios en la Z, que qué pasaba, que si había un pacto para que los chinos hicieran aquí lo que les diera la gana. Me alegro saber que parece que no lo hay, pero estamos reaccionando un poco tarde. Vamos a la pausa. Sabiduría en vivo. Por si te interesa, hoy te contamos la historia de la creación de un artilugio tecnológico que ha simplificado los procesos productivos y la vida de la sociedad moderna actual. Hablamos del famoso código QR, una historia por demás interesante, así que prepárense, activen sus lectores y empecemos. El código QR o Quick Response Code fue creado como evolución natural de los códigos de barra mundialmente usados. Su creación fue desarrollada por el ingeniero japonés Masahiro Hara en 1994 para la empresa de autorrepuestos Denso Wave, proveedora de Toyota. Su propósito inicial era darle seguimiento a las piezas de automóviles en las fábricas para optimizar el método de producción, pero debido a su facilidad de uso y eficiencia, cada vez se fue incorporando a diversas áreas, inicialmente en Japón y luego en otros países. Su despegue se produjo con la masificación de uso de teléfonos celulares a partir de la década de 2000, con el primer celular con lectura de QR, el Sharp SH251IS. El uso masivo de Internet, así como celulares, permitió posicionar el uso del código QR, inicialmente para aplicaciones de información. En la década de 2010, los códigos QR ganaron popularidad en todo el mundo, apareciendo en industrias como el comercio minorista, eventos y publicidad. Los códigos QR transformaron los pagos móviles, especialmente en Asia, donde es un método de pago común, desde vendedores ambulantes a almacenes de lujo. Pero su punto de inflexión se produjo en el año 2020 con la llegada de la pandemia del COVID-19. Durante este tiempo, se convirtieron en símbolos de seguridad y conveniencia, ayudando a minimizar el contacto físico y reducir el riesgo de transmisión. Su uso se ha masificado en distintas áreas a nivel mundial, casi que imprescindible: comercio electrónico, uso informativo en museos y sitios patrimoniales, medicina, generador de códigos para navegadores web, QR para transporte público, arte pop, ajedrez, entre otros aspectos. Este es un importante invento para el avance del ser humano y hoy te lo contamos. Por si te interesa. Siga disfrutando de Sabiduría Popular. Conclusión de tema. Bueno, amigos, Sabiduría Popular hoy se siente muy estimulada porque el tema del comercio nos parecía como que no era tan grave. Y de repente, y lo confesamos con toda sinceridad, no sabíamos que estaba tan candente el tema del cobro especial de los desechos sólidos como lo están planteando, lo cual puede ser casi un decomiso, porque usted no puede cobrar impuestos así porque sí. Si usted lo cobra, ese proyecto de ley debe ser muy estudiado y revisado cuidadosamente. Y ojalá que lo haga el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, porque es que en los congresos, yo fui 16 años senador, 3 veces presidente del Senado, y sabemos que hay mucho populismo, y es quién dirige quien tiene que controlar eso. Yo tengo la satisfacción de decir que de las 58 principales leyes que han permitido que el país vaya avanzando, 34 de las leyes son mías.
y tengo un libro que va a salir ahora para que nadie lo dude, porque usted se busca la ley de seguridad social, la ley general de electricidad, la ley de salud, la de medio ambiente, la de hidrocarburos, todos, asombres, son de nosotros, porque fuimos a trabajar sin populismo. Pero hay cosas que pueden resultar peligrosas porque después de hecho es más difícil. Mire el tema de las cesantías. Cuando nosotros nos esmeramos de colocar que con el seguro de desempleo cesaría la cesantía, valga la redundancia. Bueno, mire los problemas que hay. ¿Cómo puede una empresa acumular Un pasivo esos también. soleajes de pasivos, de prestaciones, que cuando usted va, yo mismo tengo un empleado que tendré que darle parte de mi vida para pagarle? No, porque tiene 25 años y yo mismo dejé correr eso, pero está ahí. Señores, tenemos que sacudirnos. Vamos a ver si de este programa sacamos lo mejor. Usted había hablado muy poco. Nosotros creemos que si el gobierno quiere resolver el tema eléctrico, tiene que sentarse tranquilamente con los barrios. No es solo suspenderle al barrio más pícaro. Si hay que crear cooperativas, si hay que hacer lo que haya que hacer rápidamente, hay muchos modelos que han dado resultados, pero fundamentalmente hay que comprar los medidores, porque muchos de estos aparentes robos es que no hay medidores. La pandemia atrasó la adquisición de 500,000 y entonces, si no hay medidores, la gente es premiada, no se le cobra, porque lo que sí yo estoy seguro es que las personas humildes pagan en un 97%. Sí. Los robos y escapes no están entre... ¿Cuál es su experiencia? Mire, el problema de energía eléctrica tiene dos componentes. Primero, yo siempre digo que todos debemos que pagar energía eléctrica. Entonces, si usted es pobre, a usted deben dejarle algún porcentaje de energía eléctrica hasta gratuito. Pero después de ahí usted tiene que pagar su energía eléctrica. Y siempre. así es. Pero que no nos cobren a lo que pagamos la luz. Vamos a poner un medidor aquí en este sector y vamos a distribuirse entre los que la pagan. Porque entonces nosotros no podemos subsistir. Yo tengo negocios que pagan 120,000 pesos de luz mensual. Entonces es complicado en un barrio con márgenes de beneficio barato tú poder competir así. Y entiendo que todo debe cobrárselo a todo. Pero el Estado debe tener la capacidad de poner medidores. La tarifa en sí de electricidad en el país no es de la más alta. No. Cuando usted busca las tarifas está a nivel medio. Sí, pero si no la cobran a todos, Sí. la tarifa puede bajar. Puede bajar. Si no sí, la cobran a porque todos. hay un Y que sea una medición real. Porque al final, Servida, por ejemplo, usted sale de viaje 15 días y lo que te hace es que te cobran el promedio de los últimos 3 meses. No te bajan el consumo y usted tiene un medidor puesto. ¿Usted me entiende? Entonces, yo lo que creo que en las EDE lo que hay que poner es gerente. Y dejar un poquito de meter político. De No, meter gerente. hay ahora gerentes. Sí, Lo pero que pasa- eficienticen las situaciones, porque usted me puede decir mi gerente, pero estamos mejor que antes. Entonces, No, vamos a ver ahora cómo está la gerencia. en términos de electricidad, lo que se percibe, porque debo ser sincero, lo que se percibe es que en 2 o 3 años ya los apagones van a ir pasando a ser cosas del pasado. ¿Por qué? Porque se está terminando en Manzanillo 1,200 megas. Los primeros 400 entran este año en 2 o 3 meses. Los primeros 400. En el año siguiente entran 400 más. Y es posible que entren los otros 400. Solo a gas natural. Entonces, luego está 600 megas
en fotovoltaica, pero hay también fuera de eso cerca de 1.300, 1.400 megas más. El tema es que habrá energía para que nunca haya apagones. Y si se mantiene la dinámica, el tema es qué hacer con ese 35, 36% que no se paga, 22, 23% en el norte, 28, 29 en el sur, 40 y tanto, casi 50 en el este. Eso es lo que tenemos que resolver. Que no es energía que se pierde, es energía que no cobran la sede. Entonces el problema no es de generación, porque en el este CPEN la cobra toda. Sí, se la cobra toda a un precio altísimo. La gente la paga. A los que no pagan. Claro. Y cortarse. En eso tiene que ser, Eso es todo. en eso tiene que ser, si Celso Marrancini quiere que les recuerden positivamente, Usted no paga el o teléfono. hace eso. A usted no paga el teléfono y usted no tiene que ir a cortar ya. Eso de la oficina le quitan el servicio. Entonces lo mismo puede ser eso. No hay un No, el telemédico. avance en el sistema de comunicaciones, en las TICs, ha sido terriblemente más rápido que en la electricidad, pero se puede hacer mucho. en Claro. eso. Hasta los que tienen medidores prepagados, cuando le cortan a los un circuito, hasta ellos que ya prepagaron, Que ya pagaron. se la cortan, mansos y cimarrones eso es. en un mismo circuito. Eso no puede Una ser. situación difícil. ¿Dónde que estamos viviendo? Bueno, no sabía que para el comercio eso era tan divinamente grave. ¿Cuál otro tema Ingeniero, ustedes? un minutico ahí. En mi caso, yo tengo que comprar como 100 baterías por los apagones, que antes no la tenía. Y cada batería vale 10,000 y pico de pesos. ¿Cómo es que cada? Para los inversores. Cada batería para los inversores Claro. cuestan 10,000 y algo de pesos. Yo tengo que comprar más de 100 baterías en los últimos días porque con la cantidad de apagones, primero, la vida útil de la batería son más rápidas. Es que tus negocios están en los barrios. En lugar- Sí, te sí, quita, eso. te quita rentabilidad. Pero segundo, el problema es que también que la luz se ve y viene, te dañan los equipos. Te dañan los equipos. Y pierden mucha mercancía. Bueno, ¿cuál otro tema ustedes entienden que debe ser puesto sobre la mesa que afecta de manera fuerte el comercio? Dígame, don Iván. Bueno, aquí tenemos un tema que Tenemos siempre ha sido... cesantía, electricidad, entonces el Financiamiento. cobro excesivo de las moras que mencionaba Adón, con los atrasos en la DGI, el financiamiento. Seguimos. La poca Los temas macro. viabilidad de pagar impuestos. Los temas macro que tenemos en República Dominicana, los macros, son muy simples. Modificación de la Ley de Seguridad Social para que entre en vigencia el seguro de desempleo y se cambie la composición del Consejo Nacional de la Seguridad Social, que el sector comercio tenga una mesa, porque somos el sector mayor empleador de la República Dominicana y no tenemos un puesto en el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Esa parte se le olvidó a ustedes, colocarlo a nosotros. Me No, que disculpe, en ese ingeniero. entonces Sí. ustedes no hicieron tampoco el reclamo. Lo hicimos, lo único que... Ustedes bueno, estaban más chiquitos. sí. Hay que decir, porque Sí. todo, Sí. oiga cómo fue. Nosotros concebimos esa ley, la sometimos. Entonces le enviamos una carta al presidente de la República para que designara representantes en la comisión que fue por primera vez en la historia del país, que en el Senado se creó una comisión permanente de seguridad social. Que visitó el La país creamos entero. el país entero y llamó a todos los Sí. sectores. Y nosotros participamos en todas. Lo único, no quería decirlo, ingeniero, pero nosotros como Federación Dominicana de Comerciantes éramos el patito feo del gobierno en ese momento porque nos pusimos al 1.5% sobre la venta Sí, bruta. sí, yo me acuerdo Ay, que y nos veían tú como no el le patito caías feo. bien a Ahí Leonel es que estábamos Fernández. No, a Hipólito Mejía. No, El porque 1.5. Ah, sí, fue a pero- Hipólito. Pero la ley, no, Sí, vamos, sí. vamos por partes. Sí. La ley, cuando se discutió y se aprobó, fue en el gobierno de Leonel. Bueno. Entonces, cuando Leonel sabe que Geni- ya la ley está terminada y aprobada, me llama. ¿Por qué no nos ha enviado
el proyecto de ley que ya le he dicho que tenemos tanto interés para promulgarlo. Entonces yo le dije, vamos a ver, presidente, yo tengo que reunir la comisión. Entonces yo lo que no quise fue a él, que ya se iba, mandarle el proyecto. Entonces se lo envié a Hipólito Mejía. Pero Hipólito, algunos asesores le dijeron, si tú promulgas ese proyecto, te va a consumir el 30% porque tendrá que dirigirlo a los servicios sociales. Entonces él como que no quería promulgar la ley de seguridad social. Entonces fuimos y le hicimos una presión y escogimos el 10 de mayo para promulgarlo en conmemoración a Peña Gómez. Y entonces él dijo, no, el 10 no, vamos a ponerlo el 9. De manera que la ley no se discutió cuando Hipólito, solo se promulgó, porque toda la discusión fue en el gobierno de Leonel. La ley es 8701. 01. Implica que se aprobó en el gobierno en el de año Hipólito. 2001. Hipólito entró en el año 2000. Sí, 2000, Sí. por eso Entonces se estoy aprobó en diciendo. 2001. No. Digo, Se promulgó en perdón, 2001. julio Sí. del 2002. Sí. Entonces el presidente Leonel estaba desesperado para que se la enviáramos. En otras palabras, no quisimos enviársela para que no fuera él que la promulgara, porque él estuvo muy en contra de todo esto. Correcto. Quisimos que fuera Hipólito como un premio al nuevo gobierno. Correcto, nos recordamos perfectamente cuando el senador de la provincia de Tomayor, un gran amigo suyo, Sí, Juan el Morales. tocayo Iván Rondón, A Iván Rondón, fue que fui. que salió y le dio la vuelta al país. Claro, yo fui que lo busqué para. Él no quería ser Sí. el presidente de esa nueva comisión por Sí. ser nueva. Quería ser el presidente de la comisión de presupuesto, pero yo lo convencí Sí. y entonces hizo un Así gran es. trabajo. Anduvo el país entero, Sí, señor. Iván Rondón. Entonces fue un proyecto muy debatido, pero al final de cuentas, Pues sí, dice modificación a la ley de seguridad. de su modificación al Código Laboral. Y se necesita sí o sí una reforma fiscal. Porque usted no puede seguir Y sobre la informalidad, correcto con la misma reforma fiscal. Ahí se va a buscar la solución de cómo los micros y pequeños negocios y emprendedores del país puedan pagar con un real método simplificado de tributación, porque el que está actualmente solamente sirve para los profesionales liberales, no sirve para el comercio, porque presupone un 60% de beneficios Que y el no sirve. comercio no trabaja con un margen tan grande. Claro. Entonces, bajo ese eje de reformas estructurales que necesita la economía de la República Dominicana, es que debe este Congreso de aprobar estas leyes en el año 2025. bueno, estamos en la etapa final ya. Sí. Cada uno Sí. 2 minutos para despedirse. Don Fausto. Continuando por donde Iván concluye, la situación de la seguridad social, si no nos abocamos a revisarla, son muchas las pequeñas empresas que no van a poder resistir en un futuro, mantener un pasivo laboral y también crear un fondo de pensión a esa misma persona que usted Ok. está manteniendo. No, Licenciado hace falta actualizar todo el marco legal que incide sobre el comercio. Se habla de comercio informal, pero es informal porque hay una ley que lo está generando. Es decir, el comercio no hay ni formal ni informal, el comercio es yo vendo, usted compra, yo le doy un servicio, usted lo adquiere. No hay nada malo en eso. La informalidad, el contrabando, la ilegalidad, viene todo porque se aprueban leyes que no son las más correctas de acuerdo a la situación que hay ahora mismo. Tenemos que el marco legal que hay en República Dominicana ya ha quedado trasnochado. Código laboral es del año 1991-92. 92. E incluso leyes más modernas que, por hace tiempo que usted dejó ser presidente del Senado, Claro. también ha pasado. Entonces hace falta una adecuación, pero no una adecuación, digamos, Un traje. express o venga, vamos. No, vamos a sentarnos, a analizar de verdad las cosas y viendo la realidad de este país actual, que es la mejor que existe en su historia. Porque República Dominicana ahora mismo está en el momento. Cumbre de su historia, Sí, ¿verdad? sí, no, la economía, si lo hacemos bien,
podemos parecernos Vamos a a seguir. Singapur. Bueno, dígame Por un usted, asunto de seguridad Rosario. alimentaria, don Ramón, el gobierno tiene que revisar el asunto de las importaciones de alimentos. Esa comisión que regula eso, eso hay que revisarlo. Pero también hay una serie de distorsiones. Ahora mismo se acaba de aprobar una resolución para los precios del azúcar, que eso es una distorsión a nivel ¿Quién la nacional. aprobó? El INAZÚCAR, conjuntamente con los centrales. Entonces, ahí no se respetan márgenes de intermediación, transportación, descarga, y entonces crea una distorsión porque es el único producto controlado, como los Pero combustibles. sin haber control Sin de poder precios. la posibilidad de que se pueda Me controlar. estaban diciendo que alguien compró un quintal, ¿cómo es un quintal de azúcar por 3,000 pesos? 125 libras. Pero Ahí está 125 por libras. debajo porque hubo un exceso de importación y entonces deprimió el precio hacia abajo Ajá, ¿y del cuál es azúcar el precio crema. del azúcar ahora? La resolución dice que debe ser 30 pesos la venta al consumidor. Ahí le sale como a 26 pesos la libra. Pero el problema es que No hay esa margen. misma azúcar usted la lleva a Mao y le cuesta más cara. Si la lleva a Montecristi le cuesta más. Y la misma resolución que para todo el país no toma en cuenta la distancia. La propuesta, eso tiene que dejarse libre a la oferta y la demanda. Pero sobre todo la parte de alimentación y la producción nacional. Tiene que haber una coordinación entre la producción nacional y la regulación de las importaciones ¿a dónde? con más equidad ¿A dónde? y sin Que se retaliación. nos fue el tiempo. Yo lo que creo que lo que tiene que mejorarse es el acceso al circulante, porque hay pocos circulantes en la calle. Financiamiento al comercio. Financiamiento al comercio. A tasa Pero también que te competitiva. permitan formalizarte, que te permita ¿Cuál sería pagar la impuestos. tasa atractiva? Oh, pero por ejemplo, no tasa efectiva. Porque a lo Que mejor ti te pongan dinero hay. de Si uno, tú tienes una mucho- tasa efectiva y te pongan de 1 a 1.5, te puede permitir pagar impuestos, pero a mí me ha aplicado una tasa de un 16.30. Pero espera, Es una determinación. Espera, pero 16 es al año. Pero 16.30 como ganancia. Ando yo me gano un 2 o un 3%. Esa no es pagar la tasa de impuestos. los bancos. Él está hablando Eh, de la no. tasa impositiva. Del Ah, impuesto. de Lo que la la tasa DGI considera que se gana el impositiva. comercio. En la DGI, por ejemplo, cuando usted van a determinar a mí me aplicaron un 16.30. Entonces, como yo marcando un producto de un 17, el Estado quiere que yo le pague 16.30. Y esto que de ustedes impuesto. sienten aquí es lo que siente el comercio completo de República Dominicana. Así es. Porque El quiero comercio concluir, minorista. quiero concluir diciendo más bien un llamado a nuestros amigos, el ministro de Industria y Comercio, el ministro de Hacienda, porque uno pudiera pensar que el ministro de Industria y Comercio tiene más que ver en estos asuntos y no es así. Es el ministro de Hacienda, porque de Hacienda es que depende la Dirección General de Aduana y la Dirección General de Impuestos Internos. Entonces, el ministro que sea, el gobierno en su totalidad, es muy indicativo de que algo anda mal cuando el comercio, que quiero decir algo que no tengo por qué decirlo, que siempre ha tenido la tendencia del pensamiento más liberal, pro-PRDista y pro-PRMista, que tenga una actitud y que de aquí salió la expresión de decir que estamos viviendo en el mejor momento del desarrollo de este país, es decir, que de aquí no ha salido ninguna amargura ni contra, sino todo lo contrario. Lo que están invitando es a que sean eficientes, Y que equitativos. tomen decisiones, que enfrenten el problema para buscarle una salida que nos va a convenir a todos. Yo creo que con esto, No, y me permite añadir una cosa. claro, La gente piensa que el que gana siempre dinero es el comerciante. Equivocado. En cualquier operación comercial, el primero que gana dinero es el Estado. sí, porque no pone nada y saca. Ahí es donde están las grandes márgenes. Porque Los el gran están grabados. Antes cuidado, tú pierdes la paga, pues tú cuidado cobras con lo que claro. voy a decir, y esto de muy buena fe,
pero tengo que decirlo por responsabilidad. Cuidado si creemos que el crecimiento económico que tiene el país se debe a lo que estamos haciendo aquí internamente en el país. No, probablemente es que en una economía tan pequeña de 120 mil millones de dólares, el hecho de que nos regalen 20,000 o más, los dominicanos son los ángeles de la guarda que nos mantienen creciendo, porque nos dan un regalo total, absoluto, mandándonos 11 o 12 mil millones para los que no tenemos que montar un negocio, ni una empresa, ni una industria, un regalo por amor, nada más, a sus familiares, a sus amigos. Nos meten 6 o 7 mil millones en especie, en bienes, en el radito, en el qué sé yo qué, en el electrodoméstico, en los tanques, las cajas. Ahora porque la comida aquí parece más barata que fuera, ya no hay tantos tanques ni cajas. Pero tan pronto eso cambie, si Trump tiene resultados, pudieran venir de nuevo. Y entonces las inversiones, porque es la misma ACOPROVI que dice que el 65% de sus apartamentos y casas se las compran ellos. Entonces es más de 20,000 o 25,000 millones. Y eso es lo que nos mantiene a nosotros en prosperidad. Pero tal vez lo que estamos haciendo aquí es mucho lío que debemos resolverlo. Le dejo eso y muchas gracias. Cuatro cosas que no sabías de Patrice Lumumba, político, líder anticolonialista y héroe nacional de la República Democrática del Congo. Patrice Emery Lumumba nació el 2 de julio de 1925 en el territorio de Katako-Kombe-Sankuru, en el Congo belga. Trabajó de joven en varias zonas mineras del Congo, como Leopoldville, Kinshasa y Kivu Norte, donde conoció de cerca la realidad de los mineros. En 1955 creó la Asociación Indígena de la Colonia como plataforma para hablar con Bélgica acerca de la situación de sus compatriotas. En 1958 creó el Movimiento Nacional Congolés bajo el objetivo la liquidación del dominio colonialista y la explotación del hombre por el hombre. Sus esfuerzos rindieron fruto. Bélgica concedió la independencia del Congo el 30 de junio de 1960. Lumumba se convirtió en 1960 en primer ministro del Congo independiente. Trató de detener la secesión de la región de Katanga, rica en recursos minerales y apoyada por Bélgica. Este conflicto activó los planes para derrocarlo. En este asunto tuvieron participación militares congoleños, la CIA y agentes belgas. Fue capturado junto a algunos colaboradores, torturado y asesinado el 17 de enero de 1961, 6 meses después de asumir el cargo. Es símbolo de la independencia, dignidad y solidaridad en los pueblos africanos en el mundo. 4 cosas que no sabías de. Búscanos en las redes sociales, las redes de sabiduría. Síguenos en YouTube como Sabiduría Popular RD, Facebook Sabiduría Popular, Instagram Sabiduría Popular RD, Twitter o X Sabiduría Pop RD. No olvides seguirnos para estar al día con todo lo que aquí comentamos.